Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy tenemos dos importantes entrevistas. Por un lado, ya está en nuestras redes sociales y vamos a tener un extracto de la conversación que tuvimos en exclusiva con la exdirectora del CERNAMEG, con todas las repercusiones, con cuál es su respuesta al presidente Kast y su ofrecimiento de apoyo humano, más no retractarse de la sacada de la petición de renuncia de la ahora exdirectora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, quien está en medio de un tratamiento por cáncer, cosa que ha generado amplia repercusión, pero también nos va a acompañar muy relevante aquí en el estudio de CNN Chile el ministro de la Cultura, Francisco Undurraga. Mucho que preguntarle, primera vez que vamos a conversar sobre sus metas, desafíos y el panorama político en general, ¿no? Un político avesado, exdiputado, así es que harto que conversar con él. Así es que vamos de inmediato a nuestros titulares. Como una decisión cruel, descriteriada y que vulnera la dignidad humana. Así calificó Priscila Carrasco en una entrevista con nosotros en CNN Chile su desvinculación del Servicio Nacional de la Mujer pese a tener diagnóstico de cáncer de mamas. Además, agregó que la determinación de la ministra de la Mujer pone en riesgo su vida. Paralelamente, el presidente José Antonio Kast justificó el despido, afirmando que la confianza no se dio. En prisión preventiva quedó el estudiante de 18 años que el viernes pasado mató a una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, todo esto en Calama. El juzgado de garantía descartó que el joven fuera inimputable como solicitaba su defensa. La Fiscalía reveló además que el crimen fue cometido por razones de odio, capitalismo y misantropía. Y la tensión entre el presidente José Antonio Kast y la exmandataria Michelle Bachelet suma un nuevo capítulo. La actual candidata a la Secretaría General de la ONU reveló que el expresidente Sebastián Piñera se comprometió a apoyarla si postulaba el cargo. Por su parte, el jefe de Estado afirmó que espera que Bachelet le ayude a instalar la marca Chile en el mundo, pero dijo eso no es a través de Naciones Unidas. Y en temas internacionales, Apple, Meta, Tesla y JP Morgan son algunas de las empresas estadounidenses que fueron amenazadas por Irán. La Guardia Revolucionaria, que podría, advirtió, lanzar ataques contra estas compañías que están en la región como represalia a la acción norteamericana. La Casa Blanca aseguró que el ejército está preparado para frustrar cualquier tipo de amenaza. Bueno, todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Con el asesinato de un inspector en un establecimiento educacional de Calama, los incidentes incendiarios en el Liceo Lastarria y una pelea con armas blancas entre dos estudiantes en Ñuñoa, evidentemente que preocupan a las autoridades y al país. De esto vamos a conversar y recibir la información de Felipe Hernández, a quien ven en pantalla. ¿Cómo estás, Felipe? Te escuchamos. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, y son hechos que comienzan a preocupar a la ciudadanía, porque no solamente a las autoridades se las mantienen preocupadas, también a los chilenos y chilenas que observan todas estas situaciones que están ocurriendo en los diferentes establecimientos educacionales en las últimas jornadas. Lo sucedido en Calama es quizás la punta del iceberg de los episodios de violencia. ¿Por qué? Porque es uno de los hitos violentos que se han registrado en la historia de nuestro país en materia educacional, y hoy se vivió un capítulo importante que fue la formalización de este imputado de 18 años, estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta, y que provocó todas estas situaciones, o al menos hay que hablar por ahora en condicional, habría provocado todas estas situaciones. Lo cierto es que fue formalizado por homicidio consumado en contra de María Victoria Reyes, esta mujer de 59 años, inspectora del establecimiento educacional, que trató justamente de sacarlo y de devolverlo a la sala de clases porque aparentemente, y la denuncia dice así, que habría estado escondido en el baño del establecimiento educacional cuando fue visto por algunas alumnas que informan a las inspectoras para que vayan entonces a ver esta situación. Ahí se gatilla todo este hecho lamentable en el que termina falleciendo esta inspectora y quedan con el resultado de lesiones producto de cortes. Otra
funcionaria del establecimiento y 3 alumnos del mismo colegio, del mismo instituto Lesaeta. Lo cierto es que, como les señalaba, 180 días fueron los que se decretaron como plazo de investigación. Se solicitaron algunos resguardos para este imputado, para este joven de 18 años, quien va a comenzar entonces todo este proceso judicial en el marco de esta investigación, justamente porque él ha sido o ha mencionado que quería atentar contra su vida incluso. Por eso es que se ha solicitado a Gendarmería tener un resguardo a la salud de él y también mantenerlo alejado de la población penal del centro penitenciario de Antofagasta, donde va entonces a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. Varios fueron los antecedentes que fueron emanados por parte o exhibidos por parte del Ministerio Público en la jornada del día de hoy. Un día particularmente complejo en materia educacional, y lo decimos así, lo vinculamos de esta manera porque lamentablemente se da en el contexto de establecimientos educacionales. Lanzamiento de bombas Molotov, no solamente en el Liceo José Victorino Lastarria en Providencia, donde se vieron las imágenes más lamentables, donde incluso se exhibió un lienzo con aparentemente leyendas vinculadas al Día del Joven Combatiente. Por otro lado está la situación que se vivió en el Instituto Nacional, donde también hubo lanzamiento de bombas Molotov. Ahí, en ese caso, hubo 2 detenidos. Uno de 18 años, que sería alumno del establecimiento del Instituto Nacional de cuarto medio, y hay otro de 16 años que no tenía nada que ver con el Instituto Nacional aparentemente. Sería alumno de un establecimiento educacional de la comuna de Estación Central y se encontraba ahí aparentemente lanzando bombas Molotov. Fueron descubiertos, detenidos incluso con algunos elementos para la fabricación de bombas Molotov, algo que también reportó Carabineros. Y un hecho del cual estuvimos reportando durante esta tarde en la comuna de Cerro Navia. Un episodio, bueno, triste podríamos decirlo. Una riña entre 2 alumnas, una de 8º y otra de 6º básico, quienes se enfrentaron al interior del establecimiento educacional Herminda de la Victoria de la comuna de Cerro Navia, y se activó el protocolo de convivencia escolar. Se llama a los apoderados para que vayan a buscar a ambas estudiantes, las retiran del establecimiento y es afuera, ya 2 cuadras, para que ustedes se hagan una idea, del establecimiento educacional. Bueno, los familiares de la estudiante de 6º básico habrían atacado a la de 8º, provocándole un corte en el rostro con un arma blanca. Esta joven fue derivada hasta el hospital de Félix Bulnes y ahí se le pudieron entonces determinar que sufrió lesiones menos graves, pero de todas maneras tuvo que recibir atención producto de ese corte en su rostro. Todo esto que les estamos mencionando ahora son solo algunos de los episodios que han ocurrido en los últimos días y, por qué no decirlo, también en las últimas horas aquí en la región metropolitana y en varios otros recintos educacionales del país. Todo lo exhibimos en la nota que preparó nuestro compañero Pablo Figueroa. Todavía no eran las 10 de la mañana y en el Liceo Las Tarrias 3 estudiantes encapuchados prendieron fuego a un basurero en el patio del establecimiento. Luego lanzaron al menos una bomba Molotov contra la infraestructura del recinto, lo que generó un principio de incendio en una inspectoría. La rápida acción del comisario de la 19 Comisaría de Providencia, quien llegó a este lugar, y conjuntamente con gente que trabaja acá en el Liceo Las Tarrias, procedieron a apagar, ¿no es cierto?, este incendio, lo cual, ¿no es cierto?, permitió evitar que se provocara alguna situación compleja, ¿no es cierto?, a los menores que están estudiando acá en el lugar. El hecho dejó a una funcionaria lesionada luego de intentar controlar las llamas con un extintor y también trajo consecuencias. El año pasado hicimos más de 80 aulas seguras. Tuvimos que expulsar a más de 15 estudiantes por actos de violencia extrema. Yo quiero decir que nosotros no nos vamos a rendir. Hasta ahora déjeme decirle que tenemos uno identificado que lamentablemente es estudiante nuestro y nosotros vamos a aplicar el procedimiento de aula segura para su expulsión inmediata. Como gobierno lo que vamos a hacer es enfrentar, no solamente con una querella, sino con todo el apoyo, por ejemplo, para resucitar muchos de los requerimientos de aula segura que hoy día duermen en la Superintendencia de Educación. Una situación que ocurrió un par de horas después que en Ñuñoa, la tarde de este lunes, un adolescente resultara herido en medio de una manifestación estudiantil en la explanada de la estación Monseñor Izaguirre del metro, cuando un alumno intercedió para evitar la agresión en contra de una compañera.
desde Concepción, se alertó lo siguiente. Un estudiante de quinto básico fue sorprendido portando un cuchillo en su mochila. No puede ser esto, hay que decirlo con esa crudeza, que los colegios hoy día no sean espacios seguros, que no podamos garantizar la seguridad completamente a las familias chilenas cuando envían sus niños y niñas a los colegios hoy día en nuestro país. Un panorama con colegios como escenarios de violentos hechos en diferentes regiones del país, con el anuncio de acciones legales, de los cuales deberá hacerse cargo la recientemente puesta en marcha de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente. Si realmente una persona es condenada a una determinada pena, por esta ley de responsabilidad penal adolescente de 14 a 18 se le aplica en un grado menos, y siempre pensando en la reinserción de este menor. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que pasó por su cabeza? ¿Por qué lo hizo? Unidad que no debería intervenir en el trágico crimen ocurrido el viernes pasado en Calama, ya que el juzgado de garantía de esa ciudad decretó la prisión preventiva para el joven que perpetuó el ataque armado en el Instituto Obispo Silva Lazaeta. El acusado es mayor de edad y además fue calificado de imputable, arriesgando penas por sobre los 15 años. Este hecho constituiría un caso de violencia escolar dirigida, fenómeno que no se conocía en Chile, pero que la psicología forense ha descrito en otros países y que se caracteriza por una premeditación clara y a menudo una lista de objetivos definidos por el agresor. Son informes preliminares, pero vamos a pedir que se haga un informe más detallado durante la investigación para que se evacúe por el servicio médico. ¿Pero esos informes detallan síntomas ligados a la esquizofrenia según lo que usted plantea? Fue lo que planteamos en la audiencia. Sí, vamos a insistir en eso. Debe existir justicia para Aide Moya, para María Victoria y para Renato, que sigue en estado crítico en Antofagasta. Como familia nos mantenemos fuertes, nos mantenemos unidos. Situaciones que han llevado al gobierno a anunciar la presentación de una serie de proyectos de ley que permiten controlar lo que los estudiantes ingresan a los establecimientos, los que serían presentados la próxima semana, una vez culminado el receso legislativo. Sí, claramente, ahí está parte del detalle de lo que han sido estos últimos hechos, Mónica, y que, por supuesto, mantienen bajo preocupación y atenta mirada a las autoridades. Hay que señalar, sí, un punto muy importante y relevante, Mónica. Estos hechos se comienzan a darse a conocer a partir de lo que sucedió el viernes pasado en la ciudad de Calama. Sin embargo, no hay que tratar de taparse los ojos o tapar el sol con un dedo. Estos hechos, lamentablemente, no con la violencia de Calama, sí, pero sí se han reiterado y sí se han producido en otras ocasiones y con una violencia de verdad desmesurada, con armas, principalmente armas blancas. Se convocan, lo sucedido en Ñuñoa, por ejemplo, es un ejemplo de aquello. Se convocaron en el metro, que queda a 1,5 cuadras del Liceo 7, de donde pertenecen estos alumnos, donde termina uno apuñalado. Son acontecimientos que lamentablemente se han ido produciendo y que ahora, a raíz de todos estos hechos, se están dando a conocer. Pero muchos de esos episodios en el pasado o no se mostraban, o se tapaban, o simplemente no importaban. Es parte de lo que también hay que ir reconociendo en este aspecto. Perfecto, Felipe. Seguimos atentamente un tema que, tal como tú lo mencionabas, es de preocupación nacional y de difícil solución. Vamos a ver cuáles son las nuevas medidas de las nuevas autoridades. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. La Superintendencia de Salud ratificó la alza máxima de 3,5% en los planes de las ISAPRES, un incremento que no va a ser igual para todos los afiliados. Natalia nos cuenta cuándo, cuánto y por qué. Son parte de las notificaciones que ya recibieron los afiliados a las ISAPRES durante el último día de marzo, plazo final en que las aseguradoras podían informar sobre cuánto serían las alzas de los planes que se registrarán a partir de junio, aunque muchos ni se enteraron. Con salud. No he visto nada, pero qué bueno que me avisen. Vamos a revisar entonces. Más médica. ¿Ya revisó si es que le van a subir su plan? O sea, siempre me llegan cartas avisándome, pero creo que sí, todas las alzas complican. Ojalá que eso se postergue para el próximo año, porque si no, como estamos, está medio complicado. Vida 3. ¿Y revisó si es que le van a subir su plan? Aparentemente no, porque hay un congelamiento, pero tengo que checar porque todos los años dicen que no y al final parece que sí. Por eso es importante revisar bien. La Superintendencia de Salud ratificó que la alza máxima tiene un tope de 3,5% y son 3 las ISAPRES que tendrán este incremento máximo: Banmédica, Vida 3 y Cruz Blanca. ¿A qué se debe y cómo se calcula este precio?
Este proceso funciona con dos límites que operan simultáneamente y que tienen por finalidad proteger a las personas afiliadas. El primero es el ICSA. Este es el techo de 3,5% que ninguna ISAPRE podrá superar. El segundo es la verificación individual, que consiste en que cada ISAPRE debe demostrar a la superintendencia que sus costos reales justifican la adecuación que pretende aplicar. Si no lo demuestran, solo puede adecuar hasta lo que sus costos reales acrediten. Acreditación en base al índice de costos a la salud, razón por la cual otras ISAPRES tuvieron alzas con ajustes acotados. Colmena, por su parte, subirán 2% sus planes, aunque había propuesto un ajuste 2 décimas mayor. Situación similar ocurrió con Esencial, que tras la verificación el alza será de 2,1%, mientras que iSalud tendría un incremento de 3,2%. La Superintendencia de Salud tiene las atribuciones legales para colocar un techo en las alzas de los planes en base a un índice de costos en salud, el ICSA. Estas alzas todos los años van a tener esa condición y en este caso en julio ustedes verán reflejado en sus planes. Pero no todos son malas noticias. También hay ISAPRES que no tendrán alzas. Con Salud y Fundación Banco Estado por haber registrado costos negativos y Nueva Más Vida porque decidió no ajustar el precio. Además del ISAPRE Cruz del Norte, que no aplica por tener solo planes grupales. Si bien no tuvieron incrementos en esta oportunidad, no se libraron de las alzas anteriores. Lo complejo acá es que se han juntado varias alzas, porque la del año pasado se postergó y eso recién fue informada en septiembre del año 2025, después vino también el decreto GES, ¿ya? Por lo tanto las personas que están en ISAPRE efectivamente han sentido una serie de alzas en un corto tiempo. Este año no debería haber otra alza, esta es la alza que existe respecto al precio base, el GES ya ocurrió. Así los afiliados han sentido 3 alzas seguidas a sus planes, los que sin duda complican aún más el bolsillo, ya que este cobro es en UF, la que ya se anticipa subirá su valor, por lo que los expertos no descartan nuevas migraciones a FONASA. La crisis que se está viviendo producto del aumento del costo de los combustibles va a afectar el alza de precio de los productos, ya de la canasta de productos, y por lo tanto tener además un aumento de precio de las ISAPRES, aunque este rija a partir de junio, va a hacer que muchas personas miren con mucho cuidado antes de tomar una decisión de aceptar un aumento de precio en su plan de ISAPRE. Y lo que corresponde es informarse adecuadamente con respecto a cuál es el alza de las distintas ISAPRES, porque esto varía, para que usted pueda tomar las decisiones más razonables. No solo la posibilidad de un eventual cambio de ISAPRE, sino también considerar la posibilidad del FONASA, el Fondo Nacional de Salud. Los afiliados tienen hasta el 31 de mayo para cambiarse de plano o desafiliarse al ISAPRE. Si no expresan alguna acción, la aseguradora entenderá que se acepta el alza. La Subsecretaría de Derechos Humanos dio a conocer la desvinculación de 3 funcionarios del Plan Nacional de Búsqueda creado durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Según señala el documento, la decisión responde a estrictos criterios de capacidades personales, asertividad en los liderazgos y de la confianza debida. Además del Ejecutivo argumentaron que los ahora exfuncionarios no presentaron su renuncia antes del cambio de mando, como si lo hicieron otros trabajadores que ejercían cargos de confianza. En concreto, se desvinculó a la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, a la coordinadora del área de Archivo e Investigación Documental, Tamara Lagos, y a Magdalena Garcés, jefa del área de Búsqueda y Trayectorias. Desde el gobierno sostuvieron que tanto la unidad como el plan mencionado van a continuar adelante. Según informa la tercera, el gobierno va a designar en el cargo a la abogada Constanza Garrido, quien ha colaborado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el 2019 y en 2024. Sin embargo, desde la oposición se dice que este es un primer paso para desmantelar el Programa Nacional de Derechos Humanos y específicamente el Plan Nacional de Búsqueda. En nuestra opinión, no es más que la materialización de la contradicción misma entre el gobierno, que por una parte señala de que el Plan Nacional de Búsqueda continúa y señala a través de las redes sociales y a través de los distintos medios de prensa que va a mantener el Plan Nacional de Búsqueda. Sin embargo,
desmantela a las autoridades del programa de Derechos Humanos, quienes están a cargo no solamente de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda. En mi caso se trata de un cargo que tiene por finalidad coordinar las distintas acciones del plan de implementación y de coordinar las distintas áreas del programa de Derechos Humanos, pero a su vez desvincula a la coordinadora del área de búsqueda y trayectorias, que está a cargo justamente de una de las tareas fundamentales del Plan Nacional de Búsqueda. Nos preocupa que se descabece cierta conducción técnica del programa. Como señaló Paulina, nosotros no éramos funcionarios de confianza, personalmente entré vía concursos públicos, por entrega público, y solo se nos señaló que habría no lineamiento y que era una decisión de autoridad. Solamente esas fueron las noticias que tenemos. Nos preocupa que el programa siga desarrollando sus funciones y nos preocupa que se puedan desarrollar, se continúen desarrollando las acciones del Plan Nacional de Búsqueda y por supuesto que nos preocupa que se nos desvincule sin tener tiempo ni siquiera de hacer una entrega ordenada de la gestión que habíamos realizado previamente. Incluso el hecho mismo que diga que somos de confianza, se manifiesta una grave ignorancia respecto al funcionamiento del Estado y el funcionamiento del programa. Me ha tocado coordinar una mesa técnica de trabajo, una iniciativa inédita que ha permitido identificar documentación que fue producida por el Estado en el contexto de la dictadura y que nunca antes había sido trabajada, identificada, etcétera. Por supuesto que tememos la continuidad de esta mesa, esperamos que puedan seguir trabajando. Las políticas públicas no son una cuestión abstracta, la implementan personas, trabajadores y trabajadoras que van acumulando una experiencia y un conocimiento que pueden verlo en nuestras trayectorias y los trabajadores no son desechables y el conocimiento que podemos adquirir tampoco. Lo que el gobierno intentó explicar como una decisión propia de un cargo de confianza terminó abriendo un nuevo foco de tensión política. La remoción de Priscila Carrasco desde la dirección del Servicio Nacional de la Mujer instaló críticas por la oportunidad y por la forma en que se adoptó una medida justo mientras enfrenta un tratamiento de cáncer de mama. En su nota, Colomba Eichholz nos cuenta más. La salida de Priscila Carrasco abrió una nueva controversia para el gobierno. La entonces directora del Servicio Nacional de la Mujer fue requerida este lunes para presentar su renuncia no voluntaria en medio del tratamiento que enfrenta por un cáncer de mama triple negativo. Con ese escenario instalado, el presidente José Antonio Kast salió a defender la decisión. Hay una situación humana compleja, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico, pero tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas. Y en este caso, la confianza no se dio. La polémica también escaló por el modo en que se adoptó la decisión, considerando que Carrasco había llegado al cargo por alta dirección pública en 2022, un episodio que inevitablemente recordó el caso de Isabel Amor durante el gobierno anterior, cuando también se apeló a la confianza para explicar su salida del mismo servicio que de hecho solicitó en su momento Priscila Carrasco, aunque esta vez desde la oposición ponen el acento en otro aspecto. No parece una actitud cristiana de un gobierno que profesa, o se dice profesar, la fe cristiana, que en Semana Santa haga un acto de esta naturaleza. Creo que debe reconsiderar. ¿Dónde está el derecho de nosotras, las mujeres, que estamos atravesando una enfermedad como esta, a la estabilidad laboral, a la previsión, a tus cotizaciones, a poder tener espacio de descanso para recuperarte y volver a la vida laboral? Labores que, según un informe al que tuvo acceso CNN Chile, se vieron cuestionadas por la detección de entrega de información insuficiente y extemporánea, falta de veracidad, integridad y trazabilidad, entre otros motivos que también acusan irregularidades en Prodemu. Lo anterior, según la información, también generó una investigación sumaria interna, razones que de todos modos no convencen a todo el oficialismo. A los ciudadanos todavía les faltan antecedentes porque se está realizando una auditoría total solicitada por el mismo presidente José Antonio Kast. Así que pido confianza a la ministra, que conoce su cartera y está haciendo ese trabajo en un ministerio que ha sufrido ese desfalco. Esta decisión no es empática, humana ni cristiana. No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder. Sé cómo golpea esta enfermedad física y emocionalmente es muy duro.
sumarle otro golpe no es necesario. Yo he planteado que se busque una fórmula en que ella no quede, como digo, al desamparo respecto de lo que está, de la fragilidad desde su punto de vista de salud que hoy día está viviendo. Pero desde el Partido Socialista, colectividad de la que milita Carrasco, han llamado al Ejecutivo a reconsiderar la decisión, especialmente por la señal que se entrega en medio de la alerta sanitaria oncológica recientemente implementada por el propio gobierno. Bajo la dirección de ella, que fue electa por alta dirección pública, se mejoró el servicio de una manera importante para las mujeres de nuestro país, porque con ella el 90% del territorio nacional hoy día tiene cobertura de Cernamed, porque con ella se quintuplicó la atención jurídica para mujeres violentadas. Yo no sé si terminaron las auditorías, a lo mejor empezaron y terminaron y no nos enteramos en el país, pero si terminaron y él tiene razones fundadas, tendrá que justificarlas. Lo que yo quiero ir al lado más bien personal, porque hoy día es el que tiene la mayoría y el apoyo de los chilenos, él ganó la elección y es el que gobierna. Sin perjuicio de lo anterior, a mí me parece que el cáncer de mama está llevando la vida a muchas mujeres en Chile. Y justamente por esa razón es que se generó esta discusión, donde no todo el oficialismo se cuadró con la decisión del presidente, mientras que la oposición incluso solicitó que se cite a la ministra de la Mujer al Congreso para que informe sobre el polémico despido de Priscila Carrasco. Bueno, ya está en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, la entrevista completa justamente a Priscila Carrasco, exdirectora del Cernameg. En esta primera entrevista televisiva que concede, habla sobre el proceso de despido, sobre su estado de salud, sobre cómo toma las palabras pronunciadas hoy por el presidente José Antonio Kast. Sostiene, entre otras cosas, que ella siente, ella cree, ella piensa que su salud ha sido puesta en riesgo y está siendo puesta en riesgo por parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín. Dice que no la ha llamado, que le gustaría que lo hiciera, que tampoco nadie del presidente la ha llamado de presidencia y que no entiende entonces qué gesto humano está dispuesto a tener con ella. Sostiene que entiende que es un cargo en que en cualquier momento, si no hay confianza, se le puede pedir la renuncia, pero que habría esperado que, dado que es nombrada por alta dirección pública, se hubiera esperado el proceso que terminaba en agosto y se hubieran preocupado en algo también de su salud. Ahí lo ven, está en nuestro sitio web. Ella cuenta además que ella misma le informó en persona a la ministra de la Mujer, a la actual ministra de la Mujer, al respecto. Responde a los cuestionamientos, a las acusaciones que se han hecho de supuestas irregularidades. Esto y más en parte de la entrevista que pueden encontrar completa en nuestras redes sociales. Veamos. ¿Cómo le piden la renuncia? ¿Quién se la pide? ¿Cómo se la pide? ¿Y en qué contexto se da esa reunión? Ayer lunes. Ayer lunes en la tarde me solicitan a través de un correo, la jefa de gabinete de la subsecretaria me pide ir a una reunión a La Moneda y no me da más contexto, que es una reunión con la subsecretaria. Por lo tanto, voy a la reunión y en ese espacio me recibe la subsecretaria con la jefa de jurídica del ministerio, que no la conocía, la conocí en ese espacio, y la subsecretaria me informa de esta solicitud del presidente a través de la ministra y a través de ella de la renuncia. ¿Cuánto duró la reunión? 10 minutos, no más que eso. ¿Y usted preguntó por qué le pedían la renuncia? Yo pregunté, más bien, más que preguntar por qué pedí la renuncia, yo lo primero que dije fue, y ustedes saben que tengo un diagnóstico de cáncer, porque de todas maneras me impactó que me pidieran la renuncia, digamos. Y me dijeron que sí, y frente a eso, en realidad preguntar cuáles son los motivos, o sea, igualmente que ahí como viene impactada, bien choqueada, y luego me pasaron el papel y ahí dije yo no voy a firmar nada hasta que lo pueda revisar con un abogado del servicio. O sea, no hubo una explicación de las razones, no frente a usted. No hubo una explicación, no me dijeron que era por pérdida de confianza, no me dijeron ninguno de los argumentos que ha circulado hoy día en los medios o que se han esgrimido en relación a por qué eventualmente yo podría haber salido del cargo. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene? ¿En qué etapa está también de su tratamiento? Yo tengo un cáncer de mamas triple negativo, que es el cáncer de mama más agresivo que existe. Este cáncer fue diagnosticado el año pasado. Es un cáncer que además se llama como el cáncer del intervalo, porque lo tienes entre un control y otro. Fue
tan agresivo que en muy pocos meses tuve metástasis también en el sistema linfático. Y bueno, durante todo ese periodo, desde junio hasta diciembre, tuve un proceso de quimioterapia. Quimioterapias a través de un catéter, donde te conectan, donde tienes varias horas de incorporación de quimio y de inmunoterapia. ¿Cuándo se entera la ministra, la actual ministra de la Mujer, Judith Marín, de que usted tiene cáncer? En el mes de enero se iniciaron estas reuniones bilaterales. En ese momento, sí, efectivamente había un clima de trabajo bien coordinado. La ministra Orellana con la subsecretaria Donaire tuvieron reunión con las autoridades cuando fueron nombradas. En esa oportunidad yo le pedí a la ministra Orellana que le informara a la ministra entrante. Eso así fue, se lo comentaron porque fue justo en el periodo en que yo estaba recién operada. Y posteriormente ella solicitó una reunión directamente conmigo, que por supuesto tuvimos en febrero, el 27 de febrero, y yo partí la reunión con ella, con la subsecretaria, con sus jefas de gabinete, informándoles de cuál era mi diagnóstico y en qué estado estaba, en qué fase me encontraba, que ya era en esta fase posterior, ¿cierto?, a la mastectomía, posterior a la quimioterapia a través del catéter, y que hoy día estaba con pastillas, o sea, con detalle, digamos. O sea, ¿usted se lo dijo directamente a la ministra de la Mujer, Judith Marín? Sí, directamente en un espacio de reunión, que además fue bastante productivo. Nosotras transferimos, presentamos el servicio, entregamos información. ¿Qué significa para usted esta desvinculación en el contexto en que usted fue nombrada por alta dirección pública? Me parece importante destacar que lo que ha sucedido no hay ninguna ilegalidad. O sea, a una persona que es nombrada por alta dirección pública se le puede remover igual de su cargo antes de que termine su periodo, que terminaba en agosto, ¿no? Sí. En agosto terminaba, por decirlo de alguna forma simple, el mandato, digamos. Mi segundo periodo. Su segundo periodo por alta dirección pública. Sí. Pero que usted haya sido nombrada de esa manera y se la desvincule, ¿usted le atribuye alguna gravedad especial? Mira, yo creo que efectivamente, tal como tú dices, Mónica, existe la facultad, ¿no?, de la autoridad de solicitar la renuncia no voluntaria, se llama así, en estos cargos en los cuales uno llega a través de un concurso público, donde hay todo un sistema para que se puedan hacer las elecciones, se supone, de los mejores profesionales para poder trabajar en el Estado. Es de un alto estándar todo el proceso, entonces en verdad la creación de este sistema tiene por objetivo darle continuidad a las políticas públicas y que no ocurra esto, que cada vez que hay un cambio de gobierno tengan que salir todos los funcionarios públicos y no se le pueda dar continuidad a los servicios. Entonces, por una parte, si bien existe esa facultad legal, primero, creo que es un contexto realmente inapropiado pedir la renuncia a una persona que tiene cáncer. De la forma como se hizo, además, es tremendamente inadecuado desde mi perspectiva, incluso cruel. Yo hasta el minuto no he recibido ningún llamado de la ministra. Y por otro lado, creo que también pone en la discusión el sistema de alta dirección pública, porque como digo, fue creado para darle continuidad a las políticas públicas. No son inamovibles, sí. Por ley no son inamovibles. No, por supuesto, y tiene que ver con también la confianza, ¿no? Y yo lo puedo entender desde esa lógica, y eso no está en cuestión. En términos generales, el presidente de la República ha dicho la confianza no se dio. Usted no tenía la confianza ni del presidente ni de la ministra. ¿Usted entiende entonces que se le haya pedido la renuncia? Claro, pero también, ahondar en estos temas de qué es la confianza, qué es la pérdida de confianza, yo la verdad es que no tuve ni siquiera oportunidad de tener una reunión con la ministra. La verdad es que es un descriterio, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es una vulneración que tiene que ver también con la dignidad de los seres humanos, con los derechos de las personas. Quería quedarse para siempre, o sea, mira, no para siempre, para siempre, mucho tiempo. Sí, mucho tiempo me refiero, pero usted quería quedarse a pesar de no compartir yo, la verdad, la filosofía del nuevo gobierno. Sinceramente, y siendo súper responsable con aquello, yo hubiese esperado una conversación para poder ¿Con la ministra? Con la ministra, exactamente,
para efectivamente haber hecho un tránsito de todo lo que significa la transferencia del servicio. Y si me hubiese dicho, directora, mire, septiembre, que es el tiempo además en el que yo pienso finalizar mi tratamiento, hasta ahí llegamos, esto significa un proceso, yo feliz hubiese aceptado ese escenario. Entiendo. Ahora, vamos a lo que se ha cuestionado por parte de Radio Bio Bio publica también una comunicación que le hace el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Hay varios cuestionamientos y las investigaciones y la auditoría interna detecta, desde la perspectiva de ellos, quiero su visión también. Primero, destacan la contratación de créditos no autorizados, desproporción en el gasto operativo sin justificaciones correspondientes, compromisos laborales sin respaldo, falta de trazabilidad en procesos financieros y contables. Estoy resumiendo, Priscila, porque no puedo leer toda la información, pero el primer cuestionamiento tiene que ver con temas financieros. ¿Qué responde usted? En términos generales, porque... Mira, yo creo que aquí hay una falta de conocimiento del funcionamiento del Estado. ¿Pero usted descarta irregularidades financieras? Total y absolutamente. O sea, cuando tú dices el tema de los créditos, este es un servicio público. Nosotros no pedimos créditos. Jamás hemos hecho una solicitud de crédito a ninguna entidad financiera. Nosotros recibimos recursos a través de la ley de presupuestos, los cuales son transferidos en su gran mayoría a municipios transversales de todo el país. Por lo tanto, hacer referencia a aquello da cuenta de falta de información respecto a las facultades que tiene un servicio público. Distinto es otras instituciones que sí pueden pedir crédito, que no es el caso. Yo soy la directora, o era, o no, sigo siendo, ¿no? Hasta en estas 48 horas. 48 horas, exactamente. La directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, una entidad que es un servicio autónomo, descentralizado, que se vincula al presidente a través de la ministra. En varios puntos de esta comunicación de parte del Ministerio de la Mujer hay críticas a cómo se manejaba y se entregaba la información, que no se le estaría entregando de la manera correcta, adecuada, suficiente la información a la nueva administración, al nuevo gobierno. Yo lo descarto absolutamente. Nosotros siempre disponibles para entregar la información, siempre disponibles para informar de los casos. Hoy día, lamentablemente, ocurrió otro hecho de un femicidio consumado, donde el servicio por segunda vez se querella de oficio, no a nombre de la víctima, sino que a nombre del Estado, que ha sido un logro en el marco del ejercicio de los derechos de las mujeres, y esta información es entregada oportunamente. Les dijimos una y otra vez, ministra, tenemos un chat que es el que nos permite coordinarnos los fines de semana. Nosotros tenemos un sistema de turno, un equipo que trabaja levantando información, despejando contextos para que nosotros podamos entregar esa información. Se refiere a más que lo del femicidio, pero usted ya ha hecho su punto. Uno de los focos probablemente más sensibles es el PRODEMU. Desde el Ministerio dicen que hubo falta de gestión oportuna frente a la crisis financiera de esta fundación. Dicen que hay un uso ineficiente de más de 6.100 millones en programas sin evaluación verificable de resultados, riesgo de incumplimientos contractuales y eventual riesgo de paralización operativa. Mira, es que por eso te digo, cuando señalo que aquí hay falta de conocimiento del funcionamiento del Estado, realmente es eso. Porque todas aquellas cosas que tú mencionas que pueden ser, son parte del PRODEMU, que es una fundación de derecho privado. No es una fundación que dependa del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. ¿Y quién era el responsable ¿quién es el responsable del PRODEMU en el nivel de organización estatal? ¿Directamente la anterior ministra y la actual ministra? Bueno, tiene un consejo donde participa el ministerio, pero hay otras entidades en ese espacio. PRODEMU tiene... ¿Usted no participa del directorio? No. El certamen argentino no participa. No es parte del directorio. Ya, y sí lo era la anterior ministra y la actual ministra. Sí, efectivamente son parte del directorio. Pero usted lo que me está diciendo es que entonces usted no tiene responsabilidad institucional del PRODEMU. No tengo, y esto es real. Lo que te quiero decir además, Mónica, es que PRODEMU tiene su propia estructura, tiene un equipo jurídico, tiene una dirección de administración y finanzas, tenía una directora con su jefe de gabinete, o sea, hay una estructura ahí institucional, de la cual yo no era la jefa de la directora del PRODEMU.
¿Qué le contesta usted al presidente José Antonio Kast, que hoy día en entrevista con Archie contesta que primero no se dio la confianza? No se dio la confianza porque yo no tuve ni siquiera el espacio para conocer a la ministra y tener una conversación que nos permitiese contextualizar la toma de decisiones de ella. Mi deber como directora justamente era transferir contextos que permitiesen que ella tomara decisiones acertadas, informadas. Ahora yo dice también, le agrego, es un hecho lamentable porque afecta a la parte humana a una persona, pero nosotros, son las palabras del presidente José Antonio Kast, pero nosotros tenemos que asumir con responsabilidad lo que es la gestión de un gobierno que vela por el bien de todos los chilenos, dice él. En este caso la confianza no se dio, no se daba y tenemos además miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como el Cernamec, Prodemu, en general el Ministerio de la Mujer. Lamenta la parte humana, pero dice que él está velando por el bien de todos los chilenos. Y que tiene una visión muy distinta. Yo la verdad es que considero que es inaceptable pedir la renuncia a alguien que tiene cáncer de mamas o el cáncer que tenga. La verdad es que más allá de la confianza, más allá, y como digo, quiero ser súper categórica en esto porque las personas que llegamos además a alta dirección pública, particularmente en mi caso, ha sido justamente a punta de puro trabajo. Y por lo tanto dejar un velo de que aquí hubo mala gestión, temas financieros. ¿A qué se refieren con temas financieros? Estamos hablando de dinero, de recursos públicos. Yo he sido muy responsable del punto de vista de la administración del servicio. ¿Ha pensado en iniciar acciones legales? Yo la verdad es que estoy evaluando muchas alternativas porque... ¿También esa? También puede ser una alternativa, Mónica. Yo me quedo sin ISAPRE. Eso, en definitiva, es lo que hace la ministra con esta decisión, es poner en riesgo mi vida. Es así de grave. No estoy poniendo color, no estoy exagerando. Este cáncer es agresivo. Si yo no me hubiese tratado oportunamente, me muero. Tengo 2 hijos pequeños, ¿no? Y no quiero apelar a una cosa de bondad, de compasión, porque créeme que también es súper complejo, tiene que ver con la dignidad de las personas, ¿no? O sea, ¿qué precedente tú entregas para las mujeres que tienen este diagnóstico? Se ha dicho de todo, y en eso yo estoy súper agradecida por los apoyos transversales. Ya le voy a preguntar de aquello, pero separemos en 2 temas. Aquí hay 2 planos legales. Uno que tiene que ver con cuando se acusa que puede haber eventualmente irregularidades. Eso tiene más bien que ver con la honra. Respecto de ese tema, ¿usted ha pensado iniciar acciones legales? Yo sí, por supuesto, porque, como te digo, las personas que trabajamos arduamente para ejercer cargos de responsabilidad pública, donde para las mujeres ese camino es 3 veces peor que para nuestros queridos compañeros, esto es lo único con lo que yo vivo, que es mi prestigio laboral. Eso es una parte. Y plantear que hay dificultades administrativas, que hay auditorías no completas, es que las auditorías son procesos habituales. Pero ¿usted le asegura a los chilenos que no se van a encontrar irregularidades? Aseguro a los chilenos que yo no me he robado un peso, que la gente con la que he trabajado no se ha llevado plata para el bolsillo, que no hay ningún convenio extraño que no cumpla con los requisitos, que todas las transferencias que tuvimos que hacer a Prodemu fueron en el marco de la legalidad administrativa, donde además yo misma hice consultas de manera proactiva. Entonces usted le asegura a los chilenos que no hay irregularidades. No hay irregularidades en la administración. Esa es una parte. De los últimos años del servicio. ¿Qué significa para usted en términos de su tratamiento esta desvinculación? Y si en ese sentido, que es separado de lo que hablamos anteriormente, ha pensado también iniciar acciones legales. Mira, esto es bien abrumador, Mónica. Yo también te lo planteo y probablemente las personas que nos están escuchando, que ojalá sean muchas, para que se informen de estas situaciones, te ponen un plano difícil, porque lo que te decía, esto como cualquier ciudadana trabajadora de este país, tienes... cuando recibes tu sueldo tienes previsión y en mi caso me voy a quedar sin previsión. ¿Cómo le doy continuidad a mi tratamiento? Entonces, evidentemente voy a buscar todas las alternativas, ¿cierto?, que brinda el sistema, por supuesto, pero sin lugar a dudas
es un escenario complejo y claro, yo voy a buscar todas las alternativas que me permitan el resguardo del ejercicio de mis derechos. En entrevista, a mí me gustan los créditos, con Ignacia Canales en La Tercera. Ayer usted conversó con ella, hoy día la entrevista fue publicada y usted desliza o reconoce o sostiene, más bien sería el verbo adecuado, que usted cree que aquí puede haber una venganza. ¿Venganza por qué? ¿Por qué podría haber algún ánimo de venganza del actual gobierno? ¿Sabes que yo creo que ¿Y de quién me gustaría que lo precisara? Mira, la forma en que estos hechos se han desarrollado no tienen... es un ánimo tan de enemigos, es un ánimo tan agresivo, es un ánimo... Yo nunca le pedí la renuncia así a alguien, siempre también tuve espacios de conversación al respecto. La verdad es que cuando asumimos el gobierno y yo asumí mi cargo, era un contexto distinto, pero sí, yo creo que efectivamente aquí ha habido como una lógica de casi pasar la cuenta, porque, bueno, yo soy la última autoridad que queda del mecanismo de género. Hoy día me entero que desvincularon... ¿Y pasar la cuenta por qué? Por nuestras miradas, por nuestras visiones, por nuestros enfoques, por gente que se fue y que volvió al ministerio. Como te digo, yo hoy día me entero que desvinculan a mi jefe de gabinete, a una persona que trabaja conmigo. Ellas señalan que me dijeron ayer que los desvincularan. Eso es mentira, no es verdad. Porque es normal que se le pida que desvinculen a los asesores de la anterior No me autoridad. pidieron nada, lo digo categóricamente. Entonces hoy día dicen como ¿por qué siguen ahí si ya... ¿Y no era natural que renunciaran si ya no estaba? Es que llega un nuevo gobierno. Nosotros somos un servicio distinto a cómo funcionan también las subsecretarías y los ministerios. Y la verdad es que, como te digo, los servicios son quienes ejecutan la política pública. Si le llama a la ministra, ¿le va a contestar el teléfono? ¿O el WhatsApp? Yo siempre estoy disponible para contestar. Eso es parte, yo creo que, de lo mínimo republicano. ¿Y estaría disponible para reunirse con ella, si se lo pidiera? Siempre está el espacio de diálogo, pero ¿Y le como gustaría te digo, que se lo pidiera? Más que me gustaría que me lo pidiera, yo creo que es un escenario tan poco respetuoso de los derechos que me parece que es lo mínimo para cerrar conversaciones, pero si no ocurre también entiendo que es parte de lo que la gente puede decidir hacer libremente. Priscila Carrasco, muchísimas gracias por habernos... Vamos a conversar, como lo habíamos anunciado, con el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministro. Muchas gracias por la invitación. Sí, primera vez que lo tenemos en esa calidad Así aquí. es. Lo primero Te quisiera... quiero mostrar esto primero. A ver, perdón, disculpa. mes del libro. Mes del libro, parte mañana. ¿Me lo trae regalo? Te lo traigo regalo a pesar de que es un libro que yo quiero mucho. Sí, lo he leído. Que No, es no La se lo Casa de voy a los Espíritus, pero hay que releerlo. ¿eh? Sí. La familia Trueba, Sí, pues. Isabel Allende, este es un gran éxito. Es un mes que... Viene la serie, además. Además viene me tocó la serie. presentar. Sí, pues me tocó presentarla. Ah, mira, qué suerte Sí, la tuya. sí, yo estoy pues, esperando con para Isabel verla Allende. como cualquier chileno. Ya. Lo importante de esto es que mañana en una sala cuna en Independencia, a las 10 de la mañana, damos inicio al mes del libro. Perfecto. Es importante por lo que ha pasado, el desastre de Calama y ese terrible asesinato, lo que pasó en Las Tarrias hoy día. Yo invito a reflexionar, a soñar, a reír, a proyectarse a través de los libros. Démonos tiempo para cultivarnos y qué mejor que este mes, que es el mes del libro, retomar a lo mejor algo que para mí era importante como este libro, Sí, pues. o buscar nuevos libros, porque Sí. aquí lo importante no es quedarse solamente con lo que a uno le gusta habitualmente, sino también descubrir Explorar, nuevos, descubrir. nuevos escritores, nuevos poetas, en fin, es muy importante. Sí, en un país que es prolífico en eso, en un libro que recorre además nuestra historia, de manera que es la historia de Latinoamérica también. Sí. Comencemos entonces. Lo Cuénteme. primero, ¿con qué se encontró en el ministerio? ¿Cómo estaba el estado del ministerio? ¿Bien, mal, más o menos? ¿Qué es lo que más le preocupó? A ver, yo lo primero que hice en el ministerio fue juntarme con las asociaciones de funcionarios. Ya. Conversar, les enviamos una carta el mismo día que asumimos, señalando un poco las prioridades que nosotros íbamos a tener durante esta gestión, conocernos. ¿Y estaba en buen estado el ministerio o En hay términos problemas? físicos, por lo menos mi oficina era bastante bonita. Ya, pero ¿le pasó como el alcalde de Maipú, Tomás Boanet, que llegó y estaba medio complicada la cosa o no?
Bueno, o sea, hay desconocimiento profundo, digamos, de las nuevas autoridades y, por cierto, de las mismas en relación a los funcionarios que trabajan en el ministerio. ¿Hay problemas en la auditoría que usted está realizando? ¿Detecta problemas o no? Responsablemente tengo que esperar que se termine la auditoría. Sí quiero decirle que la voluntad de este ministerio no solamente es saludar a la gente en las mañanas, sino poder construir un ministerio que sea un validador de calidad, donde se eliminen esas antiguas sospechas de que uno tiene que ser amigo del ministro o del partido político del ministro para acceder a algún tipo de fondo. Al contrario, lo que nosotros queremos es impactar a la gente, lo que nosotros queremos es llegar a la mayor cantidad de gente posible con la más variada oferta cultural que nos permita rescatar algo que yo creo que viene, al menos en nuestra percepción como sector, desde la derrota del primer proceso constituyente. Este no es un país fragmentado, este es un país unitario, es un país que necesita y requiere rescatar profundamente su idiosincrasia para sentirse reflejado en la misma y poder ir hacia adelante. Le pregunto en concreto algunas dudas que tenemos. Lo primero, el Consejo de Monumentos, ¿usted diría que ha sido una traba para el desarrollo de la infraestructura pública y privada del país o no? Evidentemente, en muchos casos lo ha sido. La gente, cuando vamos de lo más trivial hasta las inversiones, a la gente cuando Monumentos declara un monumento nacional, ya sea una casa, un edificio y todo lo demás, en la práctica está condenado, digamos, a muchos requisitos puestos por el Estado para poder mantener esa propia propiedad. Como parlamentario a mí me pasa que, y todavía no lo puedo resolver, me pasa que una micro que se metió en el antiguo ex Congreso chocaron un muro y ese muro hoy día está con chulguanes todavía porque todavía no se dan los permisos para poder refaccionarlo. Ya, entonces usted dice que sí, que el Consejo de Monumentos ha sido una traba en muchos casos para el desarrollo. Pregúntele a la gente del metro, la línea 7 Ahora, del metro. Viene viene la ley de patrimonio. Viene la ley de patrimonio. Primero, ¿en qué plazo se espera tener esa ley? Y lo segundo, esto va a implicar, en resumen, para que podamos pasar por hartos temas, menos días, menos personas en este consejo, menores niveles de protección, ¿qué? Esta ley está en segundo trámite constitucional, vale decir, está en el Senado, está alojada, digamos, en la Comisión de Cultura y Deporte del Senado. Yo me reuní con el senador Durresti y con el senador Cruzcoque la semana pasada, estuvimos conversando el tema, ellos me informaron cuál es la visión que ellos tenían. Yo empecé a conversar un poco de lo que nosotros creíamos que deberíamos avanzar. Tengo que reconocer que el trabajo legislativo que se ha hecho en relación a este tema, sobre todo impulsado por el senador Durresti y el senador Cruzcoque durante la legislación anterior, hace que hoy día políticamente tengamos más del 80% de acuerdos. Tenemos que ponernos de acuerdo en el número de consejeros, sí estamos de acuerdo que hay que descentralizar. Descentralizar significa, digamos, llevar la decisión a un organismo técnico en todas y cada una de las regiones. Perfecto. De tal forma de ¿va a ser los plazos más cortos? Es que eso hace ya que los plazos sean más cortos. Entonces, usted dice, lo primero nos dice el Consejo de Monumentos Nacionales ha sido traba. Se va a tratar de acelerar esta ley de patrimonio y van a ser descentralizados con plazos más cortos. El solo hecho de que no solo, por mucho que sesione muchas veces en Santiago y sesione en cada una de las regiones, hace que se desconcentre la demanda por decisión en relación al tema. Con lo cual, yo más que prometerle plazos en términos de días... No, pero la idea es disminuir los plazos y descentralizar, por eso. Evidentemente, si nosotros estamos proponiendo eso es para agilizar el tema y para que todos tengamos certeza jurídica. Porque aquí, ojo, que este no es solamente un tema de privado, también es un tema para el Estado. Nosotros hemos visto demorado en exceso obras como por ejemplo la línea 7 del metro, como por ejemplo el hospital de Valdivia y así muchas otras cosas. ¿Va a haber menor protección al patrimonio nacional? No va a haber. Nosotros estamos aquí para cumplir la ley y la ley no se elude, al contrario, y menos en el derecho público. Nosotros desde el Estado estamos mandatados a hacer lo que la ley nos ordena hacer y no hasta, como en los privados, hasta lo que la ley no permite. Desde ese punto de vista, perdone Mónica, creo que es absolutamente relevante que a la ciudadanía le quede claro que aquí hay temas que hay que determinar, que lo que es
qué es lo que es protegible y qué es lo que no es protegible. ¿Hay que ser más riguroso en lo que es protegible y lo que no? En la medida en que tengamos claro lo que es protegible, evidentemente que sí. Sí, hay pero, que tener más rigor. Pero si yo tengo... No, me refiero a que hay que poner más ojo, hay que diferenciar más entre lo que hay que proteger y lo que no. Pero evidentemente, y tenemos que tener más claridad para que todos tengamos certeza jurídica, no solamente los privados, sino, le reitero, también el Estado. Otra pregunta, otro tema. Pase cultural, ¿se elimina definitivamente o no? Pero yo le estoy preguntando, más allá de lo que usted haya dicho, yo le puedo decir, a partir del 11 de marzo, como futuro ministro de la Cultura, se suspenderá, dijo, este pase, y desde ya le solicito a la Contraloría que inicie de oficio la auditoría que se requiera. Entonces, la pregunta súper en concreto es, ¿se elimina, se suspende y cuándo podría volver? No, de hecho ya está volviendo. Nosotros tenemos un compromiso presupuestario en relación al pase cultural. Ya está volviendo al pase cultural. El pase cultural es probablemente la política más neoliberal que nos heredó este gobierno, el gobierno anterior. Porque es igual al voucher de educación que veníamos discutiendo durante los últimos 10 años o 12 o 15 años desde nuestro sector. Pero a usted le gusta el pase cultural entonces, porque es neoliberal. Pero espérese, ¿me va a ganar la discusión o vamos a conversar? No, pues si le estoy preguntando. No, si usted me dice a mí me encanta el pase cultural. Y le voy a explicar por qué. Porque pone el énfasis en la demanda y es quien tiene el poder de compra, es quien decide cuál es la oferta que consume. Una duda, ¿de cuánto va a seguir siendo como de 50.000 pesos? Es de 50.000 pesos, de acuerdo al presupuesto. Ya, es de 50.000 pesos. ¿Y de a cuánta gente se le había entregado antes y cuánta se le va a entregar ahora? Nosotros esto tiene que ver con oferta y demanda y con interés de la ciudadanía en esta materia. Durante los meses de enero y febrero se consumieron 900 millones de pesos en este pase. Nosotros esperamos darle la cobertura que se merece y hacerlo accesible. Sí, yo tengo que ser muy claro en una cosa. Algo que tenemos que mejorar en la próxima ley de presupuesto, no solamente revisar si es accesible para jóvenes de 18 y 19 años, que se dio en épocas electorales. Ahí hay un tufillo medio complejo, pero que yo... ¿Qué usted diría que se ocupó el pase cultural? ¿Tiene usted la sospecha con fines electorales? Yo no lo sé, no tengo cómo probarlo, pero sí claramente antes iba a personas de 65 años y se cambió en época electoral a personas entre 18 y 19 años. ¿Usted dice tiene un tufillo de qué? Evidentemente hay un tufillo de incentivo, digamos, por parte de la autoridad anterior. Yo no tengo cómo probarlo. Pero tiene esa sospecha. Pero tengo esa legítima sospecha al menos. Ahora bien, más importante que aquello es que el pase se ha ocupado en el objeto que debe ser ocupado, para lo cual ya se conversó con el Banco Estado y ya se solucionó el hecho de que no se puede anular la venta como se había señalado, para después recibir íntegramente los 50.000 pesos. Y usarla en otra cosa. Y usarlo en otra cosa. Ya, o sea, ahora ya no se puede en el fondo. No se puede eso. Y además el Código de Comercio fue restringido. De tal forma, ámbito cultural. A ámbito cultural y no una botillería. El Ministerio de las Culturas. Las artes y el patrimonio. ¿Va a ver recortado su presupuesto en 3%? E incluso un poco más. ¿En cuánto? No lo sé porque todavía estamos en las conversaciones con la DIPRES. De hecho, yo mañana tengo una nueva reunión. Tuvimos reunión con el ministro Jorge Quirós, hemos tenido reunión con los sectoriales, estamos presentando nuestras alternativas, pero también estamos reacomodando el presupuesto. Hay que señalarle a la ciudadanía que la obsesión de llegar lo más cercano al 1% se hicieron transferencias de dinero al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio que no eran ocupadas en ese objeto. O sea, pero déjame separar dos cosas porque después quiero preguntarle por aquí yo también, pero entonces, ¿me podría decir que un poco más incluso de 3%? Porque en el abultado que hoy día está puede resultar un poco más del 3%, o bastante más del 3%. ¿Un poco más puede ser 6%? Puede ser lo que resulte ser. Todavía no tengo la cifra y como no tengo la cifra, no es que no se la quiera dar, sino es que la desconozco. Ya, ahora una pregunta. Áreas, ¿dónde hay áreas en que se pueda recortar en el ministerio que usted encabeza?
Nosotros vamos a dar cumplimiento a la ley de presupuesto, que por lo demás es una ley que además yo aprobé en el Congreso siendo parlamentario, Ya, no la puedo desconocer. Pero me puede ayudar un poco más para entender en qué áreas se puede ahorrar. Yo le voy a ayudar a entender en qué áreas en un momento cuando tengamos definido cuáles serán esas áreas. Lo que nosotros estamos buscando no afectar en ningún caso la acción de nuestro ministerio y no terminar con ningún tipo de compromisos que actualmente tenemos. Ya, ahora eso puede ser una definición, por ejemplo, ninguno de los compromisos ya adquiridos se van a afectar, pero por ejemplo, Fondar, ¿se van a disminuir? Esos fondos no se dan para este año, se dan para el próximo año. Para el próximo año, ¿se piensan disminuir? Se piensan hacer lo más efectivos posible y en la medida en que tengamos recursos vamos a ampliarlo, y si no tenemos recursos, como lo que pasa en este minuto, tan claramente, no solamente para el Estado y en la crisis que estamos viviendo económica y además de seguridad, evidentemente que son dineros que no disponemos. Y además le voy a decir una cosa, no es solamente... Pero una pregunta, o sea, el próximo año, si están en una situación ajustada, ¿sí no descarta que se tenga que reducir el Fondar? Si usted está en una situación ajustada en su familia el próximo año o este año, ¿descarta cambiar el auto o irse a alguna parte? Evidentemente que todos los chilenos descartamos hacer cosas que no podemos financiar. Sí, no, claro. Lo que pasa es que yo no sé dentro del Ministerio de Cultura... Pero si el Ministerio de Cultura no es tan ajeno a la realidad nacional. No, pues me refiero que dentro de las cosas que tienen, yo no tengo idea dónde hay más espacio para ajustar desde su perspectiva como ministro, porque además otro ministro me podría decir otra cosa. Digamos. No, pero evidente. Por eso yo le pregunto. Pero yo tengo que ser responsable no solamente con pero el fondo del libro, por ejemplo, el fondo de la música, ¿eso van a ser en este ahorro de 3%? ¿Van a verse afectados? Bueno, nos vamos a ver afectados todos los chilenos, pues. Sí, no, pero, pero esos y fondos... como se ve afectada la salud, no veo por qué el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación, y yo estoy de acuerdo que haya que repotenciar nuevamente el Ministerio de Seguridad, porque es una premura mayor para todos los chilenos, todos tenemos que hacer el esfuerzo. Pues. Yo entiendo, pero usted dice, el Ministerio va a haber recortado su presupuesto en 3% o más, pero no hay todavía claridad en ninguna área, algún esbozo de en qué se puede ahorrar. Mire, a mí me ha enseñado la edad y mi accionar político, mientras no se generen cosas concretas, es preferible no dar batallas que después pueden ser inexistentes. ¿Me entiende? Y es por eso que yo le estoy señalando a usted que una vez que nosotros tengamos claridad, le comunicaremos primero a los, entre comillas, potenciales afectados, si es que así lo son. Digamos. ¿Van a haber despidos, por ejemplo, funcionarios? Bueno, han habido despidos y van a seguir habiendo despidos en la medida que gente que legítimamente en la instalación, igual como lo hizo el presidente Boric, el presidente Piñera, la presidenta Bachelet y todo presidente que se ha instalado en el gobierno, traiga sus propios equipos. Nosotros no vamos a aumentar las plantas ni vamos a aumentar las dotaciones, sino que vamos a traer a la gente que nos acompaña en nuestro quehacer diario. Un par de preguntas. ¿En cultura se gasta mucho o se gasta poco? No, en cultura hay focos en que se gasta lamentablemente, pero mi accionar como ministro... ¿Que se gasta como? No espérese, pero déjeme terminar la frase. Si yo sé que usted me quiere ganar y pillar. No, pero lo primero que yo quiero informar a la gente. No, pero por eso mismo déjeme terminar para que termine bien informado. Mi accionar, mientras sea y cuente con la confianza del presidente Kast para seguir liderando este ministerio, es que todo lo que hoy día se mira, entre comillas, como gasto pasa a ser inversión. Porque no hay nada mejor que invertir como país en cultura. Y no gastar por gastar. ¿Es posible llegar al 1% del PIB? Yo creo que lo importante y lo posible es llegar a la mayor cantidad de gente posible, impactándola positivamente con las acciones culturales. Nosotros no podemos perder el foco que este ministerio no es solamente para generar proyectos de ley, proyectos culturales, sino por sobre todo es para llegar con la cultura a la ciudadanía. Cuando usted dijo que había un gasto excesivo en cultura, ¿se refería a un mal gasto, pues? A un mal gasto. Pero por supuesto, si lo dicen los mismos actores culturales, quienes criticaron... ¿Se malgasta la plata en cultura? Se malgastó la plata en cultura. Se malgastó en el gobierno anterior. Pero por supuesto, mientras yo lo que quiero es que se invierta plata en cultura, no que se gaste plata en cultura. Aquí no nos quedemos con la mitad de la frase, sino quedémonos con la frase completa. Por eso se lo estoy preguntando evidente, usted, pues. Y por eso soy explícito en señalárselo. Ya. Para mí lo importante, lo reitero, es
que nos vuelva a pasar que los actores culturales que les prometieron llegar al 1%, después se convirtieron en peores adversarios de lo que fuimos nosotros como oposición al propio presidente Boric, pues. Ahora quiero sacarlo del Ministerio de la Cultura. Sáqueme, no sé a dónde, pero yo soy ministro cultural. Parlamentario, estuvo dirigente de Evópoli mucho tiempo. Quiero preguntarle lo siguiente. ¿A usted le parece, desde su perspectiva, con su experiencia política, fue adecuada la forma en que se le pide la renuncia a la ahora exdirectora del CERNAMEG desde su propio sector político? No es de la oposición, que uno lo entendería, pero desde su sector político, su ex candidata presidencial, la senadora Catica, Carla Rubilar, entre otras, la diputada Weiss, si es que no estoy pronunciando mal su apellido, me disculpará, criticaron, dijeron que no era humano, que no era cristiano, que no era la forma. ¿Usted qué opina? A ver, yo creo, y a mí me ha tocado en mi vida entera tener que desvincular a mucha gente, y evidentemente yo no me levanto en la mañana para desvincular personas. Creo que las historias personales son muy dolorosas, sobre todo lo de este caso, pero también hay una decisión de administración en el camino. La forma, podemos compartirla o no compartirla, pero... ¿Usted la comparte, la forma? Yo creo que yo no estaba ahí, yo no soy la persona que tomó esa decisión. Lo sé, por eso le pregunto si usted comparte la forma. No, pero mire, sí, que más que pelear con quién tomó o no tomó la forma, yo estoy cierto y seguro, porque lo conversé con el presidente, nadie está agradado en tener que desvincular a nadie, no porque haya sido del gobierno anterior, como lo que usted me preguntó tan rápidamente la vez pasada, en las preguntas anteriores, ni en los gobiernos futuros, porque hay un proyecto de vida, indudablemente, porque hay una esperanza, pero también hay que entender, aislando un poco este caso, hay que entender, digamos, que legítimamente las aspiraciones de administración y las políticas públicas que nosotros queremos llevar a cabo pueden no concordar, o puede haberse sentido la ministra que no concordaban y no eran coherentes con las acciones de la persona desvinculada. Yo, por favor, todo el tema de su enfermedad, empatizo 100%, y estoy seguro que todos empatizamos 100% con aquello, digamos. Pero hay un mandato también de buena administración y de dar cumplimiento a las políticas públicas diseñadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Quisiera preguntarle, ¿usted se encontró con mucha gente apitutada, como se dice, o no? Mucho operador político, dicho en lenguaje más campechano. A ver, hemos estado trabajando en aquello. Evidentemente que hay operadores políticos dentro de todos los ministerios, y en el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio también. Ya. Nosotros estamos haciendo una evaluación de las personas. Mi jefe de prensa viene trabajando de gobiernos anteriores y no tengo problema. ¿Y se queda? Pero es que evidente, si aquí la gente que trabaje en este ministerio y en todos los ministerios tiene que ser profesional. Si nosotros queremos modernizar el país, y los políticos y los parlamentarios, y esto lo hemos conversado, Mónica, muchas veces, hablamos y nos exigen la modernización del Estado. Bueno, la modernización del Estado pasa por menos operadores y más profesionales. Ya, lo quiero llevar a otro ámbito que tiene que ver con la llamada derecha liberal, de la cual se supone que usted es parte, digamos. Evópoli todavía está en proceso, noticia en desarrollo, si finalmente se disuelve o no. Ya lo conversaba eso con el senador Cruz hace algunos días. Este gobierno desvincula personas del programa de derechos humanos. Además, se abstiene en una votación que siempre había apoyado respecto a personas de los grupos de LGTBI en la OEA. En la ONU también respalda la postura más bien de Estados Unidos respecto a la denominación sobre género. En fin, yo quiero preguntarle si usted cree que está de vuelta la llamada batalla cultural, y frente a este tipo de materias, la derecha liberal que ustedes representan, ¿va a tener un rol que jugar? ¿Va a poner una voz en temas que usted en el pasado criticó respecto de el actual presidente, con el cual ahora trabaja? ¿Van a levantar la voz? ¿Es malo trabajar con el actual presidente?
No, pero si yo no le digo nada, yo le digo que usted lo criticó, ahora trabaja con él, Pero entonces me imagino y él también lo criticó a usted. Evidentemente. Ya, pero es que mi pregunta va para otro lado. Sabiendo que estos temas tenían diferencias y que se supone que para ustedes como proyecto político son relevantes, ¿ustedes van a tener una voz fuerte en esas materias o no? Y quiero saber si desde su opinión hay una batalla cultural que se está retomando, que puede ser muy válido que se retome si ni siquiera estoy criticando eso, pero es un hecho o no es un hecho para usted. Y si ustedes eso les importa, no les importa, van a tener un punto ahí. A ver, yo yendo a lo primero, Evópolis y los liberales, nosotros claramente perdimos nuestra protagonismo en las elecciones. La ciudadanía nos señaló claramente, digamos, que no éramos, no sé, en lo personal me dejó sin ser parlamentario. Claro. O sea, aunque tuve muy buena votación, pero bueno, las reglas son las reglas y uno como demócrata tiene que acatarlas, digamos, y claramente yo en esta misma mesa he reconocido y reconocí hidalgamente, digamos, que el Partido Republicano y el entonces candidato José Antonio Kast hizo mucho mejor las cosas que nosotros. Sí, fue de los primeros. O sea, aquí no hay dobles discursos en esa materia. Yo con el presidente Kast en la historia hemos tenido muchos desencuentros, pero sí nos hemos encontrado en una invitación que él me señaló a liderar un Ministerio de Cultura, en el cual fue él muy honesto conmigo y yo también fui muy honesto, porque además los dos hemos sido muy transparentes en nuestras visiones anteriores. Sí, ha sido público. Han sido públicos y no las va a desconocer ni él ni yo pretendo desconocer las mías. Pero sí, claramente yo hoy día soy el ministro del presidente Kast y no soy el ministro del candidato de Evópolis, cualquiera él sea, digamos. La invitación que se nos hizo fue a reconstruir el país, a reconstruir el tejido social, en el caso de la cultura, a profundizar y democratizar aún más ¿Pero no la es misma. el tiempo entonces de la derecha liberal? Bueno, eso lo determinó la ciudadanía. El voluntarismo por el voluntarismo. O sea, ese es un no es. La ciudadanía dijo que no, eso es lo que me está diciendo. Pero es que evidentemente dijo que no, pues. O sea, ¿qué quiere que le diga? Es como cuando yo me encontré al revés. Pero capaz que lo vuelva a hacer en el futuro. Bueno, está bien. No sé, pregunto. Está bien, pero yo hoy día soy ministro de un gobierno al cual se me invitó que tiene ciertas características donde tenemos que ser capaces de ayudar a superar desde la cultura y de la acción cultural también los problemas de delincuencia, llevando la cultura a las plazas, limpiando las ciudades, en fin, haciendo todas las cosas que no solamente me ha mandatado el presidente, sino que yo también le he propuesto al mismo para poder, digamos, recuperar nuestra identidad. Si finalmente aquí vivimos también una bonanza en la cual se nos quiso inventar un país que la gente no estaba dispuesto a vivir y que tampoco se sentía identificado con el mismo. Entonces, aquí más que ser liberales o conservadores, de verdad yo honestamente así lo creo que hay muchas emergencias que afligen hoy día a la ciudadanía por las cuales vale la pena abocarse. Más que quedar en la discusión. Evidentemente yo tendré mis posiciones y mis creencias, claramente el presidente las tiene, pero él además ha sido muy leal conmigo, me ha defendido no solamente ataques del mundo de la izquierda o el mundo de la cultura, sino también del mundo cultural, o conservador, perdón. Entonces yo creo que, y más que allá de la batalla cultural, que para ciertos sectores es muy atractiva, yo creo que aquí lo que tenemos que recuperar es nuestro enjambre social. Francisco Undurraga, ministro de Cultura, Artes y Patrimonio, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Y recuérdense que el mes del libro es muy, muy importante. Echa la recomendación. Bueno, durante un conversatorio en Valparaíso, la expresidenta Michelle Bachelet reveló que Sebastián Piñera la instó a postularse a la Secretaría General de la ONU, palabras que tuvieron eco en el actual oficialismo, mientras que en una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile, el presidente Kast descartó presiones externas para quitarle el apoyo. Los detalles con Francisca Cárdenas.
Cuento con el apoyo de Brasil y México y espero de otros países y vamos a seguir adelante. Declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, quien por estos días ha intensificado sus gestiones para poder liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esto poco después de que el mandatario José Antonio Kast le quitara el apoyo en medio de su participación en un conversatorio. Bachelet reveló además una conversación con el expresidente Sebastián Piñera. Cuando yo venía, el presidente Piñera siempre me invitaba a reunirme para conversar distintos temas, para que uno le diera opinión o le sugiriera cosas. Y ahí estando yo ahí me dice, Michelle, ¿no quieres ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas? Y yo en ese momento jamás hubiera pensado ser secretaria general. Le dije, no, de ninguna manera, no, pero te insisto, si tú quieres ser secretaria general, yo te apoyo y te propongo. Una anécdota que contrasta con la actual decisión de La Moneda, desde donde argumentaron diferencias con algunos de los actores que definen este proceso. En entrevista con la Archi, el presidente José Antonio Kast aseguró que no existió una presión directa de ningún país para tomar la determinación. ¿Hubo alguna señal explícita desde Washington cuando usted viajó a Miami o a través del embajador ya aquí en Santiago, planteando que la expresidenta Bachelet no fuera candidata? No hay ningún planteamiento directo de nadie. Pese a negar presiones, el mandatario dijo que Chile requiere una ONU con mayor capacidad de acción, recordando crisis como las de Haití, Venezuela o Cuba, y argumentando que estos procesos también tienen impacto en el país, particularmente en materia migratoria y diplomática. Hoy día tenemos 3 candidatos de la región, un argentino, o sea, 2 mujeres y un hombre, y un candidato africano hombre. Esto es una selección, no es una elección. Vota el Consejo de Seguridad solamente, votan los 5 países permanentes, que son los que tienen derecho a veto para cualquier candidato, y los 10 elegidos, no permanentes. En los últimos meses, la expresidenta ha tenido encuentros con diversas autoridades internacionales, buscando respaldos, especialmente en Europa y en países con influencia en el Consejo de Seguridad, además de contar con el respaldo de Brasil y México, quienes reafirmaron su apoyo tras la decisión de Kast. A mí me interesaría mucho que Michelle Bachelet nos pudiera colaborar en ciertas gestiones para posicionar a Chile en áreas donde ella tiene una gran influencia, así como el expresidente Frei nos quiere colaborar, ¿no es cierto?, en instalar la marca Chile. El pasado 2 de febrero, el entonces mandatario Gabriel Boric oficializó la candidatura de Bachelet, un asunto que, según el actual oficialismo, el presidente Kast desconocía y que habría generado malestar en la administración entrante. Se trató de llevar como candidatura de Estado una decisión propia, antojadiza y tomada sobre la marcha por el expresidente Boric, por lo tanto sin contar con los acuerdos necesarios para poder impulsar ese tipo de candidatura. Nosotros esperaríamos que se rectifique, se dé un paso atrás, a lo mejor se piense con mayor tranquilidad, mayor ponderación, que es lo que siempre tienen los presidentes de la República. En el oficialismo critican además que el gobierno anterior no socializó la candidatura, lo que se convirtió en un punto de partida para el retiro del apoyo a Bachelet. Hay algo que caracterizaba al expresidente Piñera, que era la capacidad de diálogo, de conversar, de sociabilizar con el resto de los sectores políticos. Gabriel Boric es precisamente lo contrario. Entre 4 paredes, encerrado, sin conversar, sin sociabilizar, amarró o quiso amarrar la candidatura de Michelle Bachelet. Chile sí quiere en que una mujer que ha demostrado capacidad y liderazgo pueda también aportar en los procesos de paz que son tan necesarios en el mundo en el día de hoy. Y para ese fin se conformó un grupo asesor de ex cancilleres y ex subsecretarios, quienes serán encabezados por el otrora ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. Ellos respaldarán la postulación de Bachelet a la ONU con apoyo de México y Brasil, y ya concretaron un primer encuentro con la exmandataria. ¿Cuál es el mejor centro de salud del mundo? Esa es la pregunta que el ranking World Best Hospital busca responder. ¿Habrá alguno chileno? Se lo contamos en esta nota. ¿Cuáles son los mejores centros de salud en el mundo? ¿Dónde están y qué hace que sean los mejores? Esa es la pregunta que World Best Hospitals busca resolver a través de una metodología que incluye análisis de datos sobre la experiencia de los pacientes y una encuesta online de más de 100.000 expertos. El ranking catalogó a los 250 mejores centros de salud en el mundo. Creo que una clínica que acá en Chile tiene un alto estándar de calidad en general. ¿Y cuál crees que podría ser? La clínica alemana, ¿puede ser? ¿Cree que puede haber en Chile una clínica que sea reconocida dentro de las mejores del mundo?
yo no sabría decirle en ese sentido. De que estamos en alta tecnología, eso sí, pero las mejores del mundo no podría decirle. Hay una de las clínicas acá en Chile que está considerada dentro de las mejores del mundo. ¿Cuál? No sabía. ¿Tú qué podría ser? ¿La alemana? Sí sé que ahí la atención es muy buena, son súper rápidos, el servicio al cliente es muy bueno, están muy atentos, entonces por eso creo que sí merecería estar en ese ranking si es que es correcta la información. Efectivamente, Clínica Alemana fue incluida dentro de los 250 mejores centros de salud del mundo. Y no solo ha sido este 2026, la clínica ha estado dentro de este selecto grupo en los últimos 3 años. No, yo creo que hay que valorarlo siempre. Es bueno tener un chileno, digamos, nos ganamos recién este premio Nobel de Arquitectura, así que siempre es bueno tener, por supuesto, presente a Chile en el mundo, más en la salud, que es un ámbito que en Chile tiene desafíos. Yo creo que eso hay que valorarlo, es importante. El reconocimiento es motivo de profundo agradecimiento, pero también de responsabilidad. ¿En qué sentido? Responsabilidad de seguir haciendo las cosas bien y mejor, de ser un aporte en salud de punta a nuestra sociedad, en cómo hacer las cosas, y quisiéramos de alguna manera invitar a muchas instituciones en Chile a sumarse. Fueron más de 2.500 centros de salud que fueron estudiados, y Clínica Alemana se ubicó en el número 121, logrando escalar 27 puestos con respecto del año anterior. Mira, lo que destaca, entre otros, creo yo, esto acuérdate que es la opinión de los expertos y la implementación de los propios funcionarios, es justamente el trabajo que se ha hecho en términos de la atención, en términos de tener una buena también estadía para los pacientes. Pero no se queda ahí. Newsweek y Statista, entes internacionales, reconocieron a Clínica Alemana en el ranking Latin American Top Private Hospitals, destacándola como líder en Chile en procedimientos traumatológicos y oftalmológicos, en las cirugías de rodilla y reemplazo de rodilla, cadera y reemplazo de cadera, hombro, cataratas y refractiva ocular. Y siempre hay personas e instituciones que lo hacen mejor que uno. Y estos rankings aquí apuntan a mirar a aquellos que lo que hacen mejor que nosotros y nos empujan como institución, pero creo que también nos hacen bien como país, a empujarnos completos como país, a hacer las cosas cada día mejor. Reconocimiento mundial y que deja a nuestro país a la par con las mejores clínicas, y en donde Clínica Alemana se ha destacado como la mejor a nivel nacional y entre las mejores del mundo. La NASA informó que existe un 80% de condiciones meteorológicas favorables para el lanzamiento de Artemis II, que está programado para este miércoles a las 19:24 hora chilena. Una misión que llevará a 4 astronautas para orbitar la Luna. Veamos entonces el informe de Javier Albornoz. Todo listo, todo dispuesto para poder volver a ver estas imágenes, una cuenta regresiva para una de las misiones más importantes en los últimos 50 años en la carrera espacial por volver a la Luna. El objetivo principal de Artemis II es, por primera vez, enviar tripulación al espacio. En esta misión llevaremos astronautas a la Luna y la orbitaremos. Será la primera vez que enviemos tripulación a la Luna desde 1972. Una misión que tendría su lanzamiento este miércoles a partir de las 19:24 hora chilena en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida. Artemis II tiene varios objetivos. El primero será verificar la seguridad de la nave con astronautas en su interior, pero también permitirá realizar estudios científicos de la Luna. No va a lunizar, va a dar una órbita alrededor de la Luna, probando todos los sistemas de mantención de la vida humana dentro de la nave espacial. Entonces es extremadamente importante que la misión sea exitosa. Primero está, por ejemplo, científicamente el hecho de que nosotros sabemos a través de mediciones que hay agua congelada en la Luna, y en particular esta misión va a pasar por el Polo Sur, que es la parte importante donde creemos que está esta agua congelada. La tripulación la integran la comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glove, la especialista Christina Koch y Jeremy Hansen. Si bien en las últimas horas se ratificó la ventana de lanzamiento, los astronautas mantienen la cautela, considerando que esta misión ya se retrasó previamente.
El equipo está listo y la nave también, pero ni por un segundo damos por hecho que vamos a despegar. Iremos cuando la nave nos indique que está lista y cuando el equipo esté listo, así que puede que vayamos a la plataforma de lanzamiento y tengamos que intentar varias veces más. Estamos preparados al 100% para ello. ¿Cómo nos sentimos nosotros como personas que podemos llevar a la Luna un destino y no solo algo que estamos mirando? Tenemos la firme esperanza de que esta misión sea el comienzo de una era en la que todas las personas en la Tierra puedan mirar la Luna y pensar en ella también como un destino. Esta misión ha tenido varios simbolismos, como tener a la primera mujer y al primer hombre afroamericano en viajar a la Luna, pero también con objetivos ambiciosos, porque en este camino de Artemis, la NASA replanteó su objetivo inicial de solo pisar nuevamente la Luna y agregó un nuevo impulso: implementar una base lunar. Este es, de nuevo, el primer paso en lo que será una serie de misiones diseñadas para establecer una presencia sostenida en la superficie lunar. Y finalmente, nuestro objetivo será llevar humanos a la superficie de Marte. Esto es un plan fantástico, ¿no? Imaginemos, ¿no? Estamos hablando de salir de la Tierra y hacer una base en la Luna. Y ya no es como en las películas, sino que es realidad, digamos. Estamos tratando de hacerlo realidad. Salir de la Luna es mucho más fácil que salir del campo gravitacional terrestre. Entonces, tener un punto intermedio entre la Tierra y Marte es extremadamente útil. Es más como una estación interespacial que está alrededor de la Tierra, pero esta estaría alrededor de la Luna y nos permitiría estar constantemente monitoreando la Luna. Así como en el año 69 el paso de Neil Armstrong fue un gran salto para la humanidad, la NASA pretende repetir dicha hazaña con Artemis, ya no solo volviendo a pisar la Luna, sino abriendo caminos para llegar a destinos mucho más lejanos e inexplorados. Termina CNN Prime, pero como es martes, es momento de Futuro 360 y luego última mirada con Fernando Paulsen, Futuro 360 con Paloma Ávila. Martes 31 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.